El comunicador que yo conocí cuando empecé esta tarea, allá por el lejano año de 1976, realmente era jefe de prensa. La figura del jefe de prensa era una figura adjetiva a la estrategia de las compañías. Se lo utilizaba en ocasiones como la Junta General, con el diálogo con los periodistas financieros. No habían aparecido en el año 76 lo que luego se ha denominado la prensa económica. Era fundamentalmente la empresa financiera. Éramos de alguna manera los chicos de los recados. El director financiero o el consejero delegado nos daba la nota de prensa y nosotros teníamos que repartirla por los medios. De eso ha pasado mucho tiempo. Poco a poco los jefes de prensa fueron convirtiéndose en directores de comunicación. ¿Y por qué se produjo esta transformación? Porque las empresas empezaron a ser cada vez más importantes, a configurarse como agentes sociales, como objeto de demandas de la sociedad. Este fue un movimiento de acercamiento de las empresas a la sociedad. Fue, en primer lugar, pues un movimiento un poco intuitivo, como corresponde a la comunicación. La comunicación realmente es un arte, más que una ciencia. Y el artista va intuyendo los caminos, los va descubriendo, más allá de planteamientos empíricos que luego vienen a apoyar lo que antes fueron una intuición. Y en ese camino pues hay jalones como el cuidado del mecenazgo por parte de las empresas, de los patrocinios. Y sobre todo en España se produjo una revolución en la información económica y corporativa cuando aparecieron los periodistas de información económica, agrupados hoy, como entonces, en la Asociación de Periodistas de Información Económica. La presión de los reguladores, concretamente en la banca donde yo trabajaba, en el sector financiero, como era el Banco de España, fue exigiendo, junto a las demandas de los informadores, una nueva transparencia que las empresas no estaban acostumbradas a hacerlo. En este camino, el primer jalón que se marcó fue la búsqueda de la transparencia. Pero aquello no era suficiente. La empresa necesitaba establecer puentes con la sociedad. Y de ahí surgen, primero, la acción social y después viene la responsabilidad social, por ejemplo. Después de la responsabilidad social apareció el tema del comportamiento corporativo que se reflejó en el gobierno corporativo. Y así, de esa manera, surgió después pues, la preocupación por la sostenibilidad, los eventos en los patrocinios. En definitiva, fue cambiando el papel del jefe de prensa a director de comunicación, de persona que solamente tenía un público, que eran los medios, a una persona que tenía muchos más públicos, que eran los accionistas, los clientes, los consumidores, por supuesto los medios. Se pasó de gestionar a un solo sector a gestionar los intangibles, de alguna manera a crearlos. Y en ese proceso, del que luego hablaré, fue muy interesante la aparición y la emergencia del concepto de reputación corporativa. El concepto de reputación corporativa, que como todas las cosas en comunicación vienen de Estados Unidos, supuso para los comunicadores la existencia de una herramienta que marcara un proceso empresarial que poco a poco fue calando hasta el punto de que fue absorbido por las empresas y establecido como una actividad estratégica. El paso de la preocupación de la imagen a la preocupación por la reputación marca de alguna manera una de las fronteras y uno de los cambios que la profesión ha servido. A esto se ha unido el que se ha pasado de ser jefe de prensa pues a sentarse en el comité ejecutivo. Se ha pasado de ser una persona influyente porque conocía a
a los periodistas a realmente ser persona que es capaz de asumir papeles de liderazgo tanto en la comunicación como en la gestión empresarial. El panorama, de alguna manera, se puede hablar de una consolidación de la figura del director de comunicación como responsable de la gestión de los intangibles, como curator de los intangibles. Y esto no está exento de problemas. En primer lugar, el ascenso a los puestos de máxima responsabilidad se ha consolidado, pero al mismo tiempo aparecen unos nubarrones como son un intento de fragmentación de la gestión de los intangibles, repartido entre diversos departamentos. Yo entiendo que esto es un error. Yo creo que los intangibles deben de estar en una sola mano. Yo suelo decir en mis intervenciones, cuando hablo de la comunicación y del director de comunicación en concreto, que es como el director de orquesta. Es el que, con una partitura, debe poner en marcha los distintos agentes en función de esa partitura. Es decir, cuándo tiene que entrar la publicidad institucional, cuándo es la publicidad de producto, cómo se incide en la responsabilidad social, cómo se intenta conectar la responsabilidad con la política estratégica de la compañía, cómo se trabaja la reputación, no como un programa, sino como una convicción ética. Pero este es un riesgo de la gestión de la comunicación, su fraccionamiento. Y el gran riesgo es el futuro. ¿Qué va a ser el futuro de la comunicación? Yo creo que el futuro de la comunicación está primero en asumir una profesionalidad y una pedagogía. Hay que ser profesionales, estar en una permanente aventura de la formación constante. Hay que renovar día a día los mecanismos y las herramientas de la comunicación y no olvidar nunca que también el comunicador es un pedagogo fundamentalmente de cara a su casa. Hay que enseñar cómo la comunicación es una función estratégica que no puede ir descoordinada, que tiene que haber una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, que tiene que ser asumida por todos los estamentos que tienen luego un acceso al público. Y el comunicador, y esto ha sido quizá una permanente en su actividad, pero debe ser en el futuro más, sobre todo en una época de crisis como la que estamos viviendo, el comunicador y la comunicación tiene que ser puente entre la sociedad y la empresa. El papel es difícil, porque la sociedad representada, por ejemplo, con los periodistas, quiere saber más, conocer mejor las empresas, para juzgarlas, porque entienden que son agentes sociales que tienen una responsabilidad ética y una responsabilidad social. Y luego los responsables últimos de las compañías entienden que dar demasiada información a veces es peligroso, que se estropea posibles gestiones, posibles planes de actividad, y hay un cierto recelo de los empresarios que afortunadamente se va venciendo. Al ser puente se reciben las críticas de ambos lados. Para unos y para otros la labor es insuficiente. Lo importante es establecer el puente y que fluya el diálogo entre los responsables últimos de las compañías, el consejero delegado, el presidente y los medios de comunicación, por ejemplo. Y yo creo que la comunicación se ha ido creando unas exigencias éticas. Al hablar de transparencia estamos hablando de veracidad. Al hablar de la veracidad estamos hablando de responsabilidad. Al hablar de la responsabilidad estamos hablando de cercanía a la sociedad y atender a las demandas. Estamos hablando de una nueva empresa en la que el objetivo no es solamente el dar más dinero, el crear valor a los accionistas como se hacía, sino el participar del entramado social
intentar que primero sus clientes, los consumidores, sus lectores, sus accionistas, se sientan alineados con la compañía, que haya una integración de la compañía y de sus valores en el colectivo social. Esta es la tarea, o sea, ética, pedagogía y sobre todo conseguir que el cliente, que el último consumidor de la información se sienta integrado gracias a la veracidad y a la ética que la comunicación debe tener en estos momentos, de una exigencia de transparencia que viene demandado por la pérdida de confianza que siente la sociedad hacia las instituciones y hacia las empresas. Si no recuerdo mal, era Platón el que decía: si nos preocupamos menos de los nombres, seremos más felices. Entonces lo importante no es el nombre, sino lo importante es la función. Lo importante es que en la cúspide de las compañías haya una persona que se encargue de la reputación de la compañía, que tenga en su diseño de actuación todos los recursos necesarios para que la reputación se conserve y se mejore, que influya para que la reputación no sea un concepto externo, sino que esté interiorizado. Es lo que hablábamos antes de la pedagogía de la comunicación. Lo importante es que haya esas funciones, que sea respetada, que sea estratégica y que sea útil tanto para la compañía a la que sirve como para la sociedad que le vigila. Hay varios motivos para pensar que se camina por el camino del progreso en la consolidación de la comunicación como tema estratégico. Por ejemplo, lo he citado antes, el que gran parte de las compañías tienen en el seno de su comité ejecutivo, es decir, el órgano máximo ejecutivo responsable, sentados a los directores de comunicación. Esto es un reconocimiento que antes no se tenía. No es definitivo el tema, porque lo definitivo es que el director de comunicación sea el hombre de confianza del presidente o del consejero. Si al mismo tiempo está sentado en el comité ejecutivo, puede hacer oír su voz e introducir sus criterios. Yo creo que se camina hacia ese tema. Luego, esto se ve en la denominación, aunque antes he dicho que si no nos preocupamos menos de los nombres, seremos más felices. Por ejemplo, se hablaba antes de comunicación e imagen, y ahora se habla ya de comunicación y marca. Se va delimitando el camino. Y luego hay un tema que es muy significativo. En la valoración para el bono anual hay empresas como el BBVA que empiezan a considerar la evolución de la reputación. Por lo tanto, ya no es el valor en bolsa solamente, ya no son los beneficios, ya se está colando la reputación como un criterio para valorar no al director de comunicación, sino a toda la plana mayor. La reputación, yo creo que ya es un concepto que está asumido y que al mismo tiempo es algo que se va a exigir la preocupación por la reputación, a todos los directivos. Una buena gestión de reputación, una buena gestión de los intangibles, termina en una buena reputación de la compañía. Y una buena reputación de la compañía termina en que los mejores quieren trabajar, los inversores quieren invertir allí su dinero, los clientes los eligen. Luego los caminos son muy distintos. Hay compañías que utilizan como herramienta fundamental la publicidad. Hay otras compañías que entienden que el boca a oreja es mucho más rentable, que la recomendación venga de alguien como tú es mucho más interesante que la publicidad. Son caminos distintos, pero en todo caso lo importante es que la sociedad, el cliente, el accionista, el propio empleado reciba una promesa, una expectativa, y que esa expectativa se cumpla a la hora de trabajar o a la hora de comprar o a la hora de invertir.
En definitiva, la comunicación en estos momentos es la gestión de un bien escaso, que es la confianza pública en las instituciones. En primer lugar, lo que es necesario es que la comunicación sea global. No es válido que una empresa esté muy preocupada por la responsabilidad social y luego en su conducta habitual esa responsabilidad social no se vea en casos concretos, que además son los casos que llegan a la gente, ¿no? Por lo tanto, la comunicación tiene que ser un concepto y un valor vivido por toda la compañía y por todos los responsables generadores de productos o generadores de estrategias. El que haya rupturas, el que no se coordine la información, el que haya una información para los accionistas o para los financieros y otra comunicación para el personal y otra comunicación para los clientes, eso daña y resta eficacia a la comunicación y la resta de forma negativa. Como por supuesto todas las restas son negativas, ¿no? En este aspecto yo creo que es un cuidado que tienen que tener los responsables últimos de la compañía en que la comunicación esté en una sola mano. Hay compañías que en un momento dado anuncian por un lado grandes beneficios y por otro reducción de plantilla. Esto es un error, esto no se debe hacer. Hay que hacerlo, pero si tú no sabes equilibrar las informaciones y buscar el momento oportuno, pues digamos, la valoración de la compañía puede y debe sufrir. Entonces, si la comunicación se entiende globalmente, si es una orquesta en función de unos objetivos, desde unos valores y coordinada, es muy positiva para la compañía. Y eso se ve cuando llegan las crisis, cuando llegan los escándalos, porque las compañías en estos momentos están sometidas a los riesgos del escándalo. Porque el escándalo puede venir fundamentalmente online, desde sitios increíbles, en horas en que no están funcionando los departamentos de comunicación, pero si la compañía tiene credibilidad, el impacto del posible escándalo, sobre todo cuando el escándalo no es auténtico, es falso, se disminuye mucho en función de que la compañía tiene una reputación que se impone a los hechos negativos. Es una figura que tiende a consolidarse, como he comentado. Creo que las empresas necesitan conocer y vivir una estrategia de comunicación, y yo creo que el futuro de los comunicadores está muy ligado al futuro de las empresas. Las empresas que comunican tienen futuro, las empresas que no comunican o comunican mal tendrán problemas.